En Estados Unidos sigue sin confirmarse quién es el futuro presidente cuando ya pasaron más de 48 horas desde la noche de las elecciones. En votos verificados ya para el colegio elector, el candidato demócrata Joe Biden supera por ahora al actual mandatario Donald Trump por 253 a 214. Pero ninguno de los dos tiene asegurados, al menos en este instante, los 270 que se necesitan para ser designados. El conteo de los sufragios prosigue en varios estados clave. Trump sube la apuesta con sus denuncias de fraude y Biden, que se muestra confiado en el triunfo, llama a que se mantenga la calma. ¿Cuán grave es esta situación de impasse? ¿Qué mensajes deja la forma como votaron los ciudadanos estadounidenses? ¿Qué puede pasar en los próximos días en la sociedad de ese país? ¿Cómo se prevé el periodo de gobierno que viene? Bueno, de estos temas y alguno más vamos a conversar a partir de este momento con la politóloga estadounidense Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la University of Richmond, en el estado de Virginia. Jennifer, ¿qué tal? Buen día. Gracias por atender nuestra llamada. Buen día, gracias. Te estamos escuchando bien, te estamos viendo bien, te hemos hecho madrugar. Supongo que, de todos modos, estos no son días en los que ustedes, los politólogos, duerman mucho, ¿no? No. Son varios días que duermo muy poco. Entonces pido ya disculpas por el castellano. No, el castellano tuyo es muy bueno, ya lo hemos verificado en las conversaciones previas. Si hay que acomodar alguna palabra, algún término, lo haremos sobre la marcha. Jennifer, yo mencionaba recién la situación en la que estamos. Pocas veces en la historia de Estados Unidos, en realidad creo que solo 4 veces, no se conoció al nuevo presidente en la noche de las elecciones. La más reciente de esas excepciones ocurrió hace 20 años, en la contienda entre George W. Bush y Al Gore. En esta ocasión, yo decía, pasaron 48 horas y más y la puja continúa. Pero además, nada menos que el presidente que busca la reelección acusa a su rival de fraude. Entonces, pregunto, ¿cuán grave es esta situación en la tradición de Estados Unidos? Yo creo que es grave, pero sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Esa demora aumenta o nutre la falta de confianza que tienen muchos americanos con las instituciones políticas, ¿no? Entonces, eso está pasando en un contexto donde hay una gran parte de la sociedad que cree en teoría de conspiración, que está tomado por medios alternativos que plantean realidades alternativas, y entonces eso como que nutre esa tendencia, que es una tendencia muy peligrosa para la democracia. Se entiende por qué, se sabía que eso iba a ser una elección que se esperaban mucho los resultados por el hecho de la pandemia, por el hecho que muchos estados permitieron voto por correo a un nivel que nunca antes fue posible, y que muchos votantes, por miedo de salir, por miedo de ir en grupos, optaron por votar por correo. Y una cosa es que la tendencia ideológica de este voto por correo está bastante claro que tiene una tendencia demócrata, probablemente por parte de cómo la pandemia ha sido politizado, también porque Trump dijo a los que lo apoyan de no votar por correo, que no era seguro, que no era eficaz. Entonces ahora se da ese fenómeno que hay muchos votos por correo, que los estados no están preparados, que varios estados, los republicanos en sí hicieron leyes que no se podía empezar ni a contar los votos por correo hasta el día de la elección, ni abrir los sobres. Y esos votos pueden llegar en algunos estados hasta el 12 de noviembre. Tenían que ser timbrados. Está habilitado que se cuente en algunos estados votos por correo que lleguen, decías tú, el 12 de noviembre, siempre que su matasellos corresponda a lo máximo al día de la elección, ¿no? Exacto. Entonces, siempre ha sido el caso en Estados Unidos que
la noche de la elección se sabe el resultado, pero eso es porque se supone que los votos por correo no importan, ¿no? No van a hacer diferencia. Siempre hay una demora entre lo que pensamos que es el resultado y el resultado oficial. Pero esa Sí, lo que diferencia... ocurre habitualmente, perdón la interrupción, Jennifer, es que las elecciones son más normales, entre comillas, y terminan definiéndose a partir de las proyecciones que realizan las cadenas de televisión, los medios de prensa, y hay un candidato que acepta la derrota, saluda al otro y define entonces en la noche qué pasó, ¿no? Exactamente, sí. Y no estamos en una elección normal por nada, no estamos en régimen democrático normal para nada. Y eso, yo creo que justamente por eso la demora es aún más grave que habría sido en otro momento histórico en Estados Unidos. Sí, eso explica incluso la forma como se manejan los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, no sé, el New York Times ha tenido una cautela gigante a la hora de asignar estados a un candidato o al otro, ¿no? Y si vamos a lo que muestra en este momento, sigue dándole a Joseph Biden 253 votos en el colegio electoral y 214 a Trump, ¿no? Sí. Sí, hay diferencia entre los medios, pero todos se están cuidando por no ser acusado por el presidente de manipular la elección, pero también por no ser acusado de ayudar a Trump a quizás robar la elección. Entonces se tiene que cuidar mucho. Yo creo que los medios de comunicación han tenido mucha dificultad con Trump en cómo cubrirlo, ¿no? Cómo explicar lo que está haciendo. Fueron originalmente muy resistentes a la idea de decir que está diciendo mentiras, por ejemplo, pero últimamente son mucho más claros en cómo cobran eso y el hecho de anoche de que varias cadenas de televisión cortaran la conferencia de prensa es un señal que se prepararon para la crisis que está pasando en el país ahora. Ese es un punto muy interesante, vamos a ir a él, pero justamente ubiquémonos en la noche de ayer. No es sorpresa la forma como Trump está manejándose desde el martes, desde la noche de la elección. Él mismo había adelantado que en caso de no consagrarse como ganador en las primeras horas, daría batalla contra las presuntas manipulaciones con el voto adelantado y el voto por correo, y había dicho que incluso podría llegar con sus reclamos ante la Suprema Corte de Justicia. Pero, ¿cómo observaron ustedes la conferencia de prensa de ayer de tarde? ¿Qué dice la academia, o qué decís tú en particular, sobre esta conferencia de prensa de ayer de tarde, donde, por ejemplo, dijo: si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección? ¿Lo escuchamos? ¿Lo vemos? You see that on election night, we were ahead in vote in North Carolina by a lot, tremendous number of votes. And we're still ahead by a lot, but not as many because they're finding... Se puede ver que en la noche de las elecciones estábamos arriba en votos en Carolina del Norte por una cantidad tremenda de votos, y todavía estamos arriba por mucho, pero no tantos, porque de repente encontraron votos, decía Trump. Dicen que son votos por correo. Es increíble cómo son tan desparejos. Sé que se supone que deben ser favorables a los demócratas, pero en todos los casos están muy desparejos, decía Trump. Y allí intervino el presentador, en este caso de la cadena NBC News, diciendo: estábamos viendo al presidente Trump hablando en vivo desde la Casa Blanca y tenemos que interrumpirlo porque el presidente ha hecho varias declaraciones falsas, incluyendo la noción de que hubo un voto fraudulento. No hay evidencia de eso, solo señalamientos de su campaña. Tenemos varios puntos para comentar, Jennifer, a propósito de este corto video que acabamos de pasar, ¿no? Te propongo primero que me digas cómo ves el planteo del presidente Trump de anoche. Bueno, yo creo que los politólogos en general estamos muy preocupados. Es muy peligroso lo que hizo el presidente. Sabemos que no es verdad. Sabemos que no existen votos ilegales. Es un concepto absurdo. Que gente que votó antes del cierre de la elección el martes son votos legales. Sabemos que no hay ninguna evidencia de fraude históricamente ni en esta elección. Y el hecho que el presidente vaya en televisión a decir mentiras y descalificar el sistema electoral y el proceso electoral, que es la base de democracia,
es muy preocupante. Y como politólogos que estudiamos los países más allá de Estados Unidos, sabemos bien que eso es un paso hacia autocracia. Si no estamos ya hacia la autocracia, digamos. Autocracia, muchas gracias, como dije, castellano, un poco cansada, pero es un paso muy peligroso. Además, sabemos que algunos de los que apoyan a Trump están dispuestos de usar violencia y se ve también como una llamada a un cierto nivel de caos y violencia en medio de mucha incertidumbre del conteo de los votos. Entonces yo creo, como politólogos, como muchos ciudadanos, es algo preocupante. O sea, en su mensaje de anoche, ¿Trump pasó algún límite adicional a lo que ya había Bueno, planteado hasta ahora? Lo raro de anoche es que todo lo esperábamos. O sea, Trump viene diciendo desde hace meses que no está seguro, que va a aceptar los resultados, que el voto por correo es corrupto. Entonces, como que nos dio evidencia de lo que iba a hacer y como por su estilo de político tampoco sorprende. Pero es una cosa saberlo y es otra cosa como ciudadana, lo puedo decir, escucharlo. ¿Está jugando con fuego el presidente de Estados Unidos? Está completamente jugando con fuego. Además, cuando pensamos al tema de las armas en este país y del conflicto social que ya existe y que se fue aumentando este verano con conflicto entre distintos grupos en la calle, está jugando con fuego y está jugando con la confianza en instituciones políticas que ya está muy baja. Entonces jugar con eso es aún más peligroso. Y la otra parte de ese video, el corte, la interrupción, concretamente en el ejemplo que veíamos de la cadena NBC. No fue la única, también lo hicieron MSNBC, también lo hizo ABC News. ¿Tiene precedentes, algo así? Por lo que yo sepa, no. Yo nunca me acuerdo de mirar el presidente y ver que una cadena lo corta y sobre todo que una cadena lo corta y dice estamos cortando porque el presidente está diciendo mentiras, no tenemos evidencia que eso está pasando. Yo creo que muy llamativo el CNBC, que es una cadena de negocios, también lo cortó y también fue muy crítica con el discurso. CNN no lo cortó, Fox no lo cortó, pero el análisis después fue bastante crítica, distinto en CNN, bastante crítica, en Fox crítica, pero una crítica que decía, ¿tenemos evidencia para eso o no? Después, pero en la noche en Fox hubo entrevistas con Lindsey Graham, hubo entrevistas con Ted Cruz, hubo entrevistas con republicanos muy importantes en que lo que dijeron era apoyamos a Trump. Elecciones en Filadelfia siempre son complicadas, entonces una preocupación es ver hoy cómo responden los republicanos. Por ahora McConnell no dice nada, un par de gobernadores republicanos salieron a decir que las elecciones hay que esperar, que el voto es el voto, hay que respetar el proceso, pero el hecho que anoche varios republicanos de alto nivel salieron a defender al presidente también es un poco preocupante. Sí, se alentaba la expectativa de que hubiera dentro de la dirigencia republicana desmarques, ¿no? Diferencias que no acompañaran al presidente Trump, los principales líderes en un posicionamiento como este. Tú decís que no pasó lo contrario, hubo más apoyos de lo que se aguardaba. Yo diría no fue uniforme, ¿no? Pero el liderazgo más reconocido, Lindsey Graham, Ted Cruz, Kevin McCarthy, son los que salieron claramente a apoyar a Trump. Yo creo que Mitch McConnell es uno importante. Claro, Mitt Romney salió a decir hay que respetar las instituciones, pero uno se pregunta si hay una línea por la cual los republicanos no están dispuestos a pasar y por ahora parece que el presidente no llegó a esa línea para ellos. Y como digo, yo creo que es bastante peligroso.
Enseguida volvemos a Estados Unidos, enseguida volvemos a la entrevista con la politóloga Jennifer Preble para situar cuál es este momento en el recuento. Si efectivamente ya avanzó Biden, si ya se prueba el traje de presidente, y para sacar conclusiones además de lo que viene dejando la distribución del voto, que ha tenido, creo, todos dicen, una serie de sorpresas que vale la pena pasar en limpio.